Tiene una de las voces más reconocidas del planeta. Su primera audición ha sido vista cientos de millones de veces. Su álbum debut rompió récords que habían permanecido vigentes durante décadas, y su fortuna se estima en decenas de millones. Sin embargo, a sus 65 años, Susan Boyle vive tranquilamente en la misma casa modesta de un pequeño pueblo escocés donde creció, lejos de los escenarios, las cámaras y las multitudes que una vez corearon su nombre. Durante años, sus fans se han hecho la misma pregunta: ¿qué le sucedió realmente a Susan Boyle? ¿Por qué la mujer que conquistó el mundo pareció alejarse de él? La respuesta no es un evento dramático. Es una historia que nos ha ido contando poco a poco, pieza por pieza, con sus propias palabras, a lo largo de 15 años de entrevistas. Y cuando se unen todas las piezas, resulta mucho más emotiva de lo que nadie esperaba. Esta es la historia completa de lo que Susan Boyle finalmente ha confesado sobre su extraordinaria, dolorosa y triunfante vida. Y les prometo que el final no es lo que los titulares les hicieron creer. Antes de empezar, tómate un momento para suscribirte y no perderte historias como esta. Para comprender lo que le sucedió a Susan Boyle, hay que remontarse al principio, porque las semillas de todo, tanto del triunfo como de la lucha, se sembraron mucho antes de que el mundo la escuchara cantar. Susan Magdalene Boyle nació el 1 de abril de 1961 en Blackburn, un pequeño pueblo de West Lothian, Escocia. Era la menor de una familia numerosa y profundamente católica. Su padre, Patrick, era minero y veterano de guerra, con una hermosa voz. Su madre, Bridget, trabajaba como taquígrafa. El dinero escaseaba, la casa estaba llena y la vida era sencilla. Pero la historia de Susan estuvo marcada desde su nacimiento. Su parto fue complicado, y como ha contado muchas veces a lo largo de los años, los médicos le dijeron a su familia que había sufrido una breve falta de oxígeno y que probablemente tendría dificultades de aprendizaje. Desde ese día le pusieron una etiqueta: daño cerebral. Ella cargaría con esa etiqueta y todo lo que conllevaba durante más de 50 años. Y aquí viene lo más desgarrador, lo que descubrió mucho más tarde. La etiqueta era errónea. Recuerda esto, porque cambia tu perspectiva sobre todo lo que viene después. Para la joven Susan, la escuela no era un lugar de aprendizaje, era, en sus propias palabras, un lugar de supervivencia. Ha hablado abiertamente sobre el acoso escolar que sufrió sin cesar, por parte de compañeros que se burlaban de ella, e incluso, según cuenta, por parte de profesores que eran duros con una niña a la que habían descartado. Los otros niños le pusieron un apodo que la acompañó durante toda su infancia: Susie Simple. Imagina crecer con eso. Imagina que te digan de 100 maneras diferentes cada día que eres inferior, más lenta, más rara, que vales menos que todos los que te rodean. Tuvo dificultades académicas, se sintió permanentemente fuera de lugar y dejó la escuela casi sin ninguna titulación. En los años siguientes, las puertas que se abren fácilmente para la mayoría de la gente permanecieron cerradas para ella. Solicitó trabajo tras trabajo y se enfrentó a rechazo tras rechazo. Su empleo formal más duradero fue un breve periodo como aprendiz de cocinera en el West Lothian College, unos 6 meses. Seguido de una serie de programas de formación gubernamentales que nunca la llevaron a un trabajo estable. En teoría, según los estándares habituales, la vida de Susan Boyle no tenía rumbo. Pero había un lugar donde nada de eso importaba, un lugar donde la Susie Simple desaparecía y alguien completamente diferente ocupaba su lugar. Cuando Susan cantaba, todo cambiaba. Cantaba en el coro de la iglesia. Cantaba en locales de la zona y en pequeños concursos por todo West Lothian. Cantaba karaoke en los pubs de los pueblos, donde los clientes habituales guardaban silencio cuando ella tomaba el micrófono. Su padre llevaba la música en la sangre, y ella también. Y en una vida que le ofreció muy pocas victorias, cantar era el único ámbito donde nadie podía tacharla de simple. Quienes la escucharon en aquellos años describen la misma incredulidad que el mundo sentiría más tarde.
¿Cómo podía salir una voz así de esta mujer tan modesta? Incluso grabó una versión de Cry Me a River para un pequeño CD benéfico en 1999. Una grabación que, años después, resurgiría en Internet y volvería a asombrar a los oyentes. El talento siempre estuvo ahí, llevaba décadas ahí. El mundo simplemente nunca se molestó en verlo, y aquí es donde la historia da un giro hacia algo profundamente personal. Una promesa entre una madre y una hija. Mientras sus hermanos crecían y se marchaban, Susan se quedó. Se convirtió en la cuidadora, primero junto a su madre tras la muerte de su padre y luego, durante años, cuidando sola de su anciana madre, con su querida gata Pebbles como compañía. Bridget Boyle era la mayor defensora de Susan. Había escuchado esa voz toda su vida y estaba convencida de que el mundo también necesitaba escucharla. La animó a dejar de esconderse, a presentarse a una audición para algo importante, a arriesgarse. Susan dudó. Tenía 40 y tantos años cuando se estrenó Britain's Got Talent y sentía que el mundo ya había decidido quién era. Entonces, en 2007, Bridget falleció a los 91 años. Susan quedó devastada. Ha descrito cómo se hundió en un dolor tan profundo que durante un tiempo no pudo cantar en absoluto. La casa en silencio. La única voz que siempre la había animado ahora ausente. Y entonces, de ese silencio, surgió una decisión que cambiaría la historia del entretenimiento. Se presentaría a la audición, no por fama, no por dinero, por su madre. Como ella misma dijo después, era algo que sentía que tenía que hacer, una promesa para enorgullecerla. En agosto de 2008, una mujer de 47 años de Blackburn tomó el autobús a Glasgow y se puso en fila con miles de aspirantes. Ya saben lo que pasó después, pero vivamos ese momento por un instante, porque sigue siendo uno de los vídeos televisivos más vistos de la historia. 11 de abril de 2009. Susan sube al escenario de Britain's Got Talent con un vestido de encaje dorado. El público ve a una mujer de mediana edad de un pueblo desconocido. Les cuenta a los jueces con una franqueza descarada sobre su tranquila vida. Nunca se ha casado y, como bromeó, nunca la han besado. Se oyen risas en la sala y no todas son amables. Las cámaras captan a algunos espectadores poniendo los ojos en blanco. Simon Cowell le pregunta qué va a cantar. I Dreamed a Dream, de Los Miserables. Una de las canciones más difíciles y emotivas del teatro musical. Se percibe la tensión en el ambiente, preparándose para la vergüenza. Y entonces, empieza la música, y en tan solo 4 compases, todo lo que creías saber sobre juzgar a las personas por su apariencia se derrumba en directo por televisión. El público se pone de pie antes de que termine el primer estribillo. Amanda Holden se queda boquiabierta. Piers Morgan la califica como la mayor sorpresa en la historia del programa. Y Simon Cowell, el hombre más cínico del mundo del espectáculo, se queda sentado con una expresión que el mundo jamás había visto. En cuestión de días, el vídeo se viralizó en Internet, acumulando más de 100 millones de visualizaciones en su primera semana y convirtiéndose en aquel momento en una de las audiciones más vistas de la historia de YouTube. Estrellas de Hollywood como Demi Moore y Ashton Kutcher lo compartieron con millones de seguidores. Una mujer que había pasado toda su vida ignorada se convirtió casi de la noche a la mañana en la persona más comentada del planeta. Pero aquí termina la versión de cuento de hadas de la historia y comienza la historia real, la que Susan ha dedicado años a ayudarnos a comprender. Porque, ¿qué se siente realmente cuando 50 años de anonimato se convierten en fama mundial en 7 días? Susan ha sido sincera al respecto. Fue abrumador, mucho más de lo que podría haber previsto. La presión durante esa temporada fue aplastante. Medios de comunicación constantemente apostados frente a su casa, cada expresión analizada, cada tropiezo convertido en titular, y el peso de ser la favorita en el concurso de talentos más visto de la televisión. En la final, el 30 de mayo de 2009, Susan quedó en segundo lugar, subcampeona detrás del brillante grupo de baile Diversity, y en cuestión de días, la tensión acumulada durante semanas estalló.
se informó ampliamente en todo el mundo que Susan, exhausta y emocionalmente agotada, fue ingresada en una clínica privada de Londres para descansar y recuperarse. Desde entonces ha hablado de ese periodo con notable franqueza, describiendo cómo la vertiginosa velocidad de todo, el escrutinio y el agotamiento simplemente se volvieron demasiado para cualquiera. El episodio desató un debate mundial que resuena hasta el día de hoy. ¿Protegen adecuadamente los reality shows a las personas vulnerables a las que convierten en estrellas de la noche a la mañana? Los comentaristas cuestionaron el deber de cuidado. Hubo peticiones públicas para que se examinara cómo se apoyaba a los concursantes. Para Susan, según su propio relato, se convirtió en una lección dura pero vital, que su salud debía ser lo primero, siempre, sin importar la presión del mundo. Recuerden esa lección. Explica casi todo sobre las decisiones que tomó después. Porque esto es lo que los escépticos no esperaban. Susan regresó y no solo se recuperó, sino que hizo historia. En noviembre de 2009 se lanzó su álbum debut, I Dreamed a Dream. Lo que sucedió después aún asombra a la industria musical. En el Reino Unido se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia, con cientos de miles de copias vendidas en su primera semana. Fue ampliamente reconocido como el álbum más vendido del mundo ese año. Guinness World Records la llamó debut más vendido por una artista femenina en el Reino Unido y la persona de mayor edad en alcanzar el número 1 en el Reino Unido con un álbum debut. Reflexionen sobre eso por un momento. La mujer a la que llamaban Susie Simple, la mujer que no podía conseguir trabajo como cocinera, vendía más que cualquier otro artista del planeta a los 48 años. Y siguió adelante. The Gift en 2010, Someone to Watch Over Me en 2011, Standing Ovation en 2012, Hope en 2014, A Wonderful World en 2016. Cantó para la realeza, actuó por todo el mundo, cruzó el Atlántico y cautivó a Estados Unidos en sus escenarios más importantes. Y en 2019 regresó al programa que la descubrió, America's Got Talent, The Champions, donde su interpretación de Wild Horses le valió el botón dorado de Mel B y un lugar entre los finalistas, compitiendo con los mejores talentos del mundo. No ganó esa temporada, pero para entonces, los títulos ya no importaban. Susan Boyle no tenía nada que demostrarle a nadie. Y sin embargo, justo cuando el mundo creía comprenderla por fin, Susan reveló algo que transformó por completo su vida. En 2013, confesó en una entrevista periodística que un especialista la había evaluado y diagnosticado con síndrome de Asperger, una condición del espectro autista. Las pruebas también revelaron algo más. Su coeficiente intelectual era superior a la media. Imaginen lo que eso significó para ella. Durante más de 50 años, vivió con la etiqueta de daño cerebral, una etiqueta que influyó en cómo la trataban sus profesores, cómo la juzgaban sus empleadores y cómo se veía a sí misma en el espejo. Y nunca fue cierto. Ella describió el diagnóstico como un alivio. Por fin, un nombre preciso para explicar por qué siempre se había sentido diferente, por qué la escuela había sido tan difícil, por qué las multitudes y la presión la afectaban de esa manera. Dijo que no le cambiaría la vida, pero que la ayudaría a comprenderla y expresó su esperanza de que su honestidad pudiera brindar mayor comprensión a otras personas que viven con afecciones que el mundo malinterpreta. Es difícil imaginar un acto más poderoso por parte de alguien en su posición, hacer público el malentendido más doloroso de su vida, para que alguna otra niña a la que tachan de simple pueda ser vista correctamente y antes. Ese mismo año recibió otro golpe, un diagnóstico de diabetes tipo 2 que la obligó a realizar cambios importantes en su estilo de vida. Bromeó con pesar en entrevistas sobre tener que renunciar a su querido chocolate. Y los años siguientes la pusieron a prueba una y otra vez de maneras que el público solo vislumbró. Estaba la casa que compró con sus ganancias, la cual, como se informó en su momento, finalmente dejó, regresando a la comodidad familiar de su hogar de la infancia y dejando la nueva propiedad a su familia. Sufrió la pérdida de su hermana Brady a causa del cáncer,
un vacío más en una familia que ya había sufrido grandes pérdidas. Hubo dolorosas tensiones con su hermano, que se hicieron públicas, una ruptura que se desarrolló en la prensa sensacionalista de una manera que debió ser angustiosa para una mujer tan reservada. Tras un difícil y muy público momento de angustia en el aeropuerto de Heathrow, en 2016 llegó algo más tranquilo y positivo: la reconciliación y la sanación en el seno familiar. Luego llegó la pandemia, que paralizó las giras y las grabaciones de todos los artistas del planeta. Para Susan, cuya salud le obligaba a tomar precauciones, significó largos años de aislamiento justo cuando celebraba una década en la música con su álbum de aniversario de 2019. Ten. Una a una, el mundo le fue dando motivos para desaparecer. Y entonces llegó la batalla más difícil de todas, la que mantuvo en secreto durante más de un año. En abril de 2022, Susan sufrió un derrame cerebral leve. El mundo no supo nada al respecto. No hubo comunicados de prensa, ni titulares. A puerta cerrada, la mujer cuya voz había conquistado el mundo luchaba por recuperar el habla y el canto, atravesando el lento y humillante proceso de recuperación, sin estar segura, según su propio relato posterior, de si volvería a actuar alguna vez. Avancemos ahora hasta junio de 2023, la final de Britain's Got Talent. El mismo escenario, el mismo programa, 14 años después de la audición que le cambió la vida. Se encienden las luces y ahí está, cantando I Dreamed a Dream con el elenco de Los Miserables del West End. El público se pone de pie, muchos con lágrimas en los ojos, la mayoría sin tener idea del precio que le había costado esa actuación. Y entonces, micrófono en mano, Susan se lo contó. Reveló el derrame cerebral por primera vez, allí mismo, en directo por televisión, y dijo lo mucho que había luchado solo para volver a ese escenario. La ovación que siguió no fue por un momento viral ni por un récord en las listas de éxitos, fue por la lucha. Quizás sea la ovación de pie más significativa de toda su carrera y revela la verdad que subyace en esta historia. Susan Boyle nunca se rindió, nunca se escondió. Se estaba recuperando y cuando estuvo lista, regresó a la escena pública en sus propios términos. Sí, ¿qué hay del hombre que casi le impide cantar aquel día en Glasgow? La relación de Simon Cowell con la historia de Susan se ha convertido en uno de sus aspectos más conmovedores. Ha reflexionado públicamente, en numerosas ocasiones, sobre aquella primera audición, admitiendo que cuando ella salió cansada al final de un largo día, no esperaba nada, y que en cuestión de segundos le brindó una de las lecciones más aleccionadoras de su carrera. Ha hablado de estar en Los Ángeles cuando el vídeo se viralizó, viendo su rostro en todos los canales y dándose cuenta de que algo verdaderamente sin precedentes estaba sucediendo. A lo largo de los años, sus comentarios públicos sobre ella han mantenido un tema constante: la admiración por una mujer que nunca buscó la fama, que poseía un talento real e innegable en una industria plagada de fama artificial, y que manejó un ascenso para el que ningún ser humano podría haberse preparado, con gracia y autenticidad. El juez, conocido por su crueldad, se convirtió, con sus propias palabras y gestos, en uno de sus defensores más firmes. Pocos giros inesperados en el mundo del espectáculo reflejan mejor su impacto que este. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta inicial, la pregunta del título de este video. ¿Qué ha admitido finalmente Susan Boyle a sus 65 años? No un escándalo, no una disputa secreta, algo mucho más valiente. A lo largo de 15 años de entrevistas, ha admitido que el cuento de hadas fue más duro de lo que parecía, que la fama repentina casi la destruye antes de que aprendiera a protegerse. Ha admitido el dolor de medio siglo bajo una etiqueta falsa y el alivio agridulce de finalmente conocer la verdad sobre su propia mente. Ha admitido sus arrepentimientos, incluyendo, de forma conmovedora, el no haber tenido hijos, una pena de la que ha hablado con serena honestidad, al tiempo que ha compartido que encontró compañía en la madurez con un caballero discreto al que mantiene cuidadosamente alejado de los focos,
y ha admitido, más a través de sus decisiones que de sus palabras, lo que realmente le importa. Porque piénsalo, podría vivir en cualquier lugar del mundo. En cambio, vive en la casa donde creció, en Blackburn, West Lothian, cerca de su iglesia, su comunidad y el recuerdo de los padres cuya fe lo inició todo. Sigue siendo voluntaria, sigue manteniendo su fe como el centro de su vida. Los millones que se rumorean nunca la cambiaron, y eso quizás sea lo más radical de Susan Boyle. En una industria que consume a las personas, supo aprovechar lo que la fama le ofrecía y rechazar lo que exigía. Su historia comenzó con una promesa a una madre que creyó cuando nadie más lo hacía. Nandaramse sobrevivió a las burlas, los diagnósticos erróneos, el colapso, la pérdida y la enfermedad. Y hoy se erige como una de las grandes historias humanas de nuestro tiempo. Prueba de que el talento no tiene fecha de caducidad, de que las personas que descartamos pueden tener dones inimaginables, y de que alejarse del ruido para proteger la paz interior no es una derrota, sino sabiduría. La niña a la que llamaban Susie Simple creció para cantar para el mundo, y lo más difícil de todo, aprendió a cantar para sí misma. Así que aquí va nuestra pregunta. ¿Crees que la fama repentina de Susan Boyle fue, en última instancia, una bendición o una carga? ¿Deberían los programas de telerrealidad hacer más para proteger a concursantes como ella? Comparte tu opinión en los comentarios, los leemos todos. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete con las notificaciones activadas, porque cada semana publicamos más historias increíbles como la de Susan. Gracias por vernos y recuerda, nunca dejes que nadie te diga cuánto vale tu voz.